¿cuáles son los mejores datos que ustedes tienen ahí al interior y que a veces nosotros se nos escapan? Mira, yo creo que es muy importante que le prestemos atención a temas como, por ejemplo, la comisión que le estamos pagando a la AFP es un tema muy importante que afecta directamente a nuestro sueldo líquido, pero también tenemos que pensar en hacer un esfuerzo por un ahorro un poco más grande y en ese sentido, por supuesto que uno dice, ¿cómo hago para ahorrar si apenas llego a fin de mes? La verdad es que la misma reforma previsional del 2008 nos da algunas herramientas y como un tip que me estás pidiendo te puedo decir, muchos de nosotros que trabajamos no nos dimos cuenta que a partir del año pasado ya nuestro empleador empezó a pagar nuestro seguro de invalidez y sobrevivencia. Quiere decir que nuestro sueldo líquido aumentó en más o menos un 1,5%. Digamos que sean 5.000 pesos mensuales. Si esos 5.000 pesos mensuales, en vez de gastarlos, aumentó nuestro sueldo líquido, no nos dimos cuenta y derechamente gastamos esa plata, si lo hubiéramos usado en ahorrar y digamos que tengamos 20 años hacia adelante, hacia pensionarnos, 20 a 25 años, esos 5.000 pesos mensuales se pueden transformar tranquilamente en algo cercano a una UF de pensión mensual. Es un buen dato, a veces se nos escapa, eso es interesante. Ahora, si me cambio de trabajo, porque, qué sé yo, y más encima me quedé cesante 1 o 2 meses, vuelvo a ser contratado, ¿qué pasa con esos 2 meses? Hay que pagarlos rápidamente, ¿no? A ver, la verdad es que las lagunas previsionales pueden generar un problema grande a futuro, un camino para poder suplir esa falta de cotización, por supuesto que es algún tipo de cotización voluntaria, y el tip del que acabamos de conversar es una alternativa para poder, digamos, subsanar ese tipo de lagunas pequeñas. Ahora, cuando las lagunas son un poco más grandes, yo creo que es importante mantenerse durante ese tiempo que estamos sin trabajo, de todas formas gestionando nuestra cuenta obligatoria. Cuando hablo de gestionar me refiero a preocuparnos de en qué fondo estamos y ver la forma de rentabilizar más nuestros fondos, independientemente de que en algún momento no estemos haciendo los aportes porque estamos sin trabajo por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Y estas lagunas, bueno, tienen que ser reparadas rápidamente, es lo más recomendable, porque después las consecuencias más adelante son peores. Sin duda que sí, sin duda que sí. Una época de no aporte nos puede llevar a tener una diferencia importante de pensión. Recordemos que el sistema lo que hace es capitalizar. Claro. En la medida que nosotros ponemos plata, esa plata va generando intereses y bueno, se va armando un globo mucho más grande. Por eso lo que yo te decía, no parece mucho la capacidad de ahorrar 5.000 pesos mensuales, pero cuando uno lleva esto hacia adelante, como te digo, 20, 25 años, poniéndole una rentabilidad muy moderada, se puede transformar en una UF más de pensión. Tranquilamente podemos pagar un par de cuentas de la casa al momento de pensionarnos, ¿no? Claro, hacer como el disfraz en el fondo, ¿no? Y que nos puede ayudar. Exactamente. Previsionarte.cl me imagino que también tiene los consejos necesarios para poder entender en qué fondo estoy y si es que hay mejores posibilidades de cambiarme de fondo, porque me puede ayudar. Absolutamente, Previsionarte.cl está considerando la situación no solamente del fondo en el que estamos, sino que el fondo en el que podríamos estar y de acuerdo a nuestro perfil de riesgo. Existen hoy día varias empresas que están dedicadas a comentarle a los afiliados en qué momento cambiarse. Normalmente entre el fondo A y el fondo E es una posición absolutamente válida. Lo que pasa es que, bueno, desde nuestro punto de vista hay que considerar el hecho de que hay distintos perfiles de inversionistas. Hay gente que no le gusta correr tanto riesgo. Por supuesto que cambiando entre el fondo E y el A se pueden obtener mejores resultados, pero se corre un riesgo un poco más alto. Consideramos que una alerta de movimiento que sea definida para un usuario de acuerdo a su perfil de inversionista le puede significar de todas formas un aumento en su rentabilidad, pero corriendo menores riesgos y teniendo una vida más tranquila, que es lo que él quiere tener en ese caso, ¿no? ¿Cuánto es el monto final que podría yo necesitar para tener una jubilación tranquila? Va a depender necesariamente de cosas como tu fecha de nacimiento, la de tu señora, si tienes hijos, las edades que tienes tus hijos. El monto que necesitas ahorrar extra para llegar a un objetivo de pensión va a depender, como te digo, de muchos de esos factores. Por eso es que Previsionarte.cl pide una serie de datos para poder devolver esta información específica respecto del usuario que lo está utilizando y por supuesto que existen las herramientas de simulación dentro del sitio que permiten saber cuánto es lo que necesitas ahorrar para tener un objetivo de pensión. Uno de los datos que el sistema te pide es la pensión objetivo que quieres obtener. A ver, hagamos el ejemplo. Yo no entiendo nada de las AFP, no tengo idea de cuánto es lo que se me descuenta mensualmente, pero lo que sí quiero saber y quiero entender y quiero ojalá en mi vida tener una buena jubilación para pasar una muy buena vejez. Yo me acerco a ti, Andrés, le digo, ¿sabe qué? Previsionarte.cl, por favor, ayúdeme, oriénteme. ¿Ustedes qué realizan? ¿Cómo se ejecuta esa ayuda? Bueno, a ver,
Es muy simple, te inscribes en el sitio te envía un mail para confirmar tu inscripción y apenas confirmas tu inscripción, aterrizas en la página de datos del sitio. En esa página te pide una serie de datos que son, por ejemplo, tu sueldo, la AFP en la que estás, el fondo en el que estás. Si no sabes de dónde obtener esa información, están ahí los videos tutoriales que te explican cómo hacerlo según la AFP en la que tú estás. Si no sabes en qué AFP estás, también es muy simple, hay un tutorial que te lleva a una página de la Superintendencia de Pensiones que te da esa información, es muy simple obtenerla. Y a partir de ahí, el sistema lo que hace es, con tus datos, genera rápidamente, 2 minutos después de haberte registrado, ya tienes un resumen que te dice cuánto le pagaste a la AFP este mes y cuánto ganaste o perdiste con tus fondos de pensión en estos últimos 30 días. Hay que tratar de estrujar bien lo que significa la pensión. ¿Esto tiene un costo? Mira, el servicio gratuito no tiene costo, no lo va a tener jamás, pero lo que hace es solamente monitorear los últimos 30 días de realidad de la AFP. Después tenemos un servicio pagado que cuesta 1.000 pesos mensuales y que incluye, por supuesto, toda la gestión de la cuenta obligatoria de la AFP y avisa cosas como, por ejemplo, que se haya hecho el aporte, cuánto significó ese aporte, por supuesto qué rentabilidad tuvimos, y esa es la herramienta que te genera la posibilidad de planificar, porque tienes la opción de ingresar tu pensión objetivo, como te decía hace un par de minutos, y a partir de esa pensión objetivo empezar a trabajar y empezar a gestionar. El sistema te va generando notificaciones y te avisa por mail: estamos por encima del objetivo o estamos por debajo del objetivo, eventualmente diciéndote deberíamos tratar de generar un ahorro voluntario para poder acercarnos más a la pensión objetivo que tenemos. Esto, mientras tanto, se resuelve el tema de las AFP en nuestro país para ver cuál es el conducto al final que nos pueda tener una mejor solución. En el fondo, lo que se ofrece con estos 1.000 pesos es una alerta, ¿no? Es una alerta directamente. A ver, sí, es una alerta personalizada respecto de gestionar tus fondos, pero además notificaciones que tienen que ver con el tema previsional específico del usuario. Es decir, yo estoy buscando esta pensión objetivo, mi realidad personal es esta, y para llegar a eso, el sistema lo que empieza a decirte: ok, estamos a esta distancia del objetivo, podríamos solucionarlo de esta forma, necesitamos que el aporte esté hecho en fecha. Un tema muy importante es, por ejemplo, elegir el fondo de la AFP que recibe tus aportes todos los meses. Eso también es posible de gestionar por parte del usuario, y por supuesto que la plataforma previsionarte.cl genera esa información y te dice: acá es donde tú puedes elegir dónde llegan tus aportes. Es ideal que esos aportes ingresen a un fondo como el E, que no tiene mayor riesgo, y por lo tanto sabemos que el aporte ingresa y no ingresa asociado a una diferencia de valor cuota que lo pueda llevar a montos negativos, ¿no? Andrés Guerra, gracias por conversar con nosotros hasta hora de la tarde. Rodolfo, muchas gracias a ti, encantado. Cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Que te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Andrés Guerra, gerente general de Previsionarte, entregándonos algunos datos, independientemente de lo que vaya a ocurrir también con todo este sistema. Hay una gran presión para que esto cambie, ojalá sea así, pero mientras tanto tenemos que ir ordenándonos porque el sistema está así incluido.